Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Christopher Alfredo Díaz Valadez, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de la carrera Ingeniería Electrónica, de la materia Circuitos Eléctricos 1. En este video resolveremos un circuito por el método de nodos. El siguiente circuito nos dice: determine los voltajes de nodos I y la potencia en la fuente dependiente. El siguiente circuito nos dice que tenemos una fuente de voltaje dependiente, la cual depende de esta corriente. Procederemos a analizar nuestro circuito. Como podemos ver, aquí ya nos otorgan el nodo de referencia 0, Nosotros nos toca identificar los demás nodos. Como sabemos, un nodo es la unión de uno o más elementos, de dos o más elementos, por lo cual entonces podemos llamar a esta unión B1, a esta unión B2, a esta unión B3 y a esta otra unión B4, porque podemos fijarnos que aquí se unen dos o más elementos. Después de esto, podemos decir que esta fuente de voltaje está entre el nodo 1 y el nodo 4, por lo cual tenemos un caso 2 aquí. Entonces, un caso 2 significa que haremos un supernodo. Nuestra primera ecuación, analizando el circuito, sería B1 menos B4 igual a 5 y. ¿Por qué queda de esa manera? Queda de esta manera debido a que el voltaje 1 está en el lado positivo de la fuente dependiente y B4 está en el lado negativo de la fuente dependiente. Entonces B1 menos B4 será igual a lo que valga la fuente dependiente, que vale 5 y. ¿Pero qué es y? Podemos calcular y. Y es esta corriente, será esta corriente que pasa por esta resistencia. Como sabemos, la fórmula de la corriente nos dice que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, sustituyendo, ¿qué voltaje hay aquí? El voltaje V1. ¿Por qué? Porque esta resistencia está conectada al voltaje 1. Está conectada entre el voltaje 1 y el nodo de referencia, por lo cual su voltaje solamente es el voltaje 1. Entonces podemos poner 1 sobre 10, que es la resistencia, multiplicado por V1. Así, sustituyendo, haciendo las multiplicaciones, podemos despejar, ya que vemos que tenemos variables iguales. Tenemos B1 de este lado, B1 de este lado. Podemos pasar este para acá, haciendo lo siguiente. Si realizamos la operación que nos marca ahí, como ven, pues ya tenemos nuestra primera ecuación. Podríamos marcar esta como nuestra primera ecuación, pero podemos quitar un medio para dejarla con números enteros. ¿Cómo? Multiplicando todo por, en este caso tenemos un 2 abajo, tendríamos que multiplicar por 2 todo. Esta puede ser nuestra ecuación 1 también. Esta y esta nos sirven igual. Normalmente es más conveniente trabajar con números enteros. Aquí ya hemos obtenido nuestra primera ecuación para resolver este circuito. Lo siguiente sería encontrar nuestra segunda ecuación. ¿Y esa cómo se encuentra? Haremos el análisis del supernodo. Como vemos, este va a ser nuestro supernodo, donde está B1 y B4. Entonces lo que haremos primero será sumar todos los elementos que tocan a los nodos. ¿Qué elementos tocan a los nodos? En B1 tenemos que lo tocan dos resistencias de 10 ohms cada uno. En el nodo 4 vemos que lo tocan dos resistencias, una de 2 ohms y otra de 5 ohms. También restaremos todos los elementos que toquen al nodo también, pero con otro nodo. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Podríamos decir que B2 está tocando el nodo 1 y el nodo 4, con una resistencia de 10 y con una resistencia de 2. También podríamos decir que el nodo 3, B3, está tocando al nodo 4 con una resistencia de 5 ohms. Haciendo ese respectivo análisis, tenemos lo siguiente. Podríamos decir que la ecuación del supernodo, como ya dijimos, son los elementos que toquen a los nodos. ¿Qué elementos tocaban el primer nodo? Dos resistencias de 10 ohms. Los ponemos de la siguiente manera para facilitar la operación. Esos tocaban al nodo 1. ¿Qué elementos tocaban al nodo 4?
Esto siempre será positivo, lo que toquen ambos nodos. Dos resistencias tocaban al nodo 4. 1 sobre 2 más 1 sobre 5 de 4. Las dos resistencias que tocaban al nodo 1 de 10 ohms. Las dos resistencias que tocaban al nodo 4 de 2 y de 5 ohms. Muy bien, tenemos hasta aquí una parte de la ecuación. Para obtenerla completa, faltaría restar los elementos que estén tocándose con otros nodos que no formen parte del supernodo. Entonces vamos a restar esos elementos. ¿Qué elementos tocaban al nodo 2? Y que también tocaban al nodo 1 y al nodo 4 respectivamente. Como teníamos, era una resistencia de 10 ohms y una resistencia de 2 ohms que tocaban al nodo 2. Si nos regresamos a ver, podemos darnos cuenta que vamos bien, ya que, como dijimos, los elementos o resistencias que estén tocando el nodo 1, que son estas dos, que estén tocando el nodo 4, son estas dos, y que estén tocando otro nodo. Estas dos elementos, a pesar de estar tocando a los elementos del supernodo, que son el voltaje 1 y el voltaje 4, están tocando a otro nodo diferente, que es el nodo 2. Por lo cual estamos poniendo aquí la resta de esos elementos. Pero si recordamos también, hay un elemento que está tocando el nodo 3, que es una resistencia de 5 ohms. Entonces también sería menos un quinto de B3. Como podemos observar, aquí está la resistencia que está tocando el nodo 4 y el nodo 3. Continuaremos realizando las operaciones correspondientes. Podemos decir que esa sería nuestra segunda ecuación, pero podemos reducirla para quitar estas fracciones, como ya habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué número deberíamos multiplicar para reducir por todo? Pues podríamos multiplicar por el número 10. Entonces, si multiplicamos todo por el número 10, podemos reducir nuestra ecuación de la siguiente manera. Organizando los términos, nos quedaría 2b1 menos 6b2 menos 2b3 más 7b4 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Igualamos a 0 en esta ecuación debido a que no tenemos corrientes que entren en nuestro supernodo. Como podíamos observar en el análisis de nuestro supernodo, cuál es B1, B4, no hay corrientes que entren en este punto. No hay ninguna corriente que entre. Como por acá tenemos una fuente de corriente, pero esta está al nodo 3. Entonces por eso tenemos la igualación a 0 aquí. Esta sería nuestra segunda ecuación. Después de haber obtenido nuestra ecuación 2, nos regresamos a nuestro circuito para ver qué nos falta analizar. Como podemos ver, ya hicimos el análisis de este supernodo. ¿Qué nos falta aquí? Nos faltaría analizar lo que hay en el nodo 2 y lo que hay en el nodo 3 para encontrar su ecuación del nodo 2 y su ecuación del nodo 3. Procederemos a hacer dicho análisis. Analizando el nodo B2, tenemos lo siguiente. Todos los elementos que estén tocando a ese nodo, o sea, están entrando al nodo, los cuales son 4 resistencias, 10, 2, 5 y 15. Como podemos observar, estas 4 están conectadas al nodo 2. Entonces todo lo que esté tocando el nodo 2 o lo que esté entrando será positivo. Tenemos un décimo, es una resistencia de 10 ohms, más 1 sobre 5 porque es una resistencia de 5 ohms también, 1 sobre 2 porque influye también una resistencia de 2 ohms, más 1 sobre 15 porque también hay una resistencia de 15 ohms. Todo esto multiplicando el nodo en el que se encuentran, o que estamos analizando, que es el nodo número 2. Ahora, la siguiente parte sería analizar esas resistencias a qué otro nodo están tocando. Como podemos observar, pues B2, de sus 4 resistencias, 3 de ellas están tocando a 3 nodos. Esta resistencia de 10 ohms está tocando al nodo 1. Esta resistencia de 2 ohms está tocando al nodo 4. Esta resistencia del nodo 5 también está tocando al nodo 3. Entonces, para la siguiente parte de la ecuación procederemos a hacer la resta
de los elementos que estén tocando a otros nodos. Como podemos observar, pues sería 1 sobre 10 por V1, porque la resistencia de 2 ohms estaba tocando al nodo 1, menos 1 sobre 2 por V4, porque la resistencia de 2 ohms estaba tocando al nodo V4, menos 1 sobre 5, porque la resistencia de 5 ohms estaba tocando al nodo V3. Podríamos decir que es todo esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el análisis del nodo número 2, como ya habíamos visto. En este nodo no hay corrientes que entren o salgan así. Como podemos observar, solamente lo tocan resistencias. Entonces, podríamos decir que esta es nuestra ecuación, nuestra ecuación número 3. Pero igual podemos realizar las operaciones correspondientes para hacer una reducción. Esta sigue siendo nuestra ecuación número 3, pero vamos a hacer una reducción para quitarlas de estas fracciones. ¿Por qué número podríamos multiplicar? Podríamos multiplicar por el número 15 para quitar estas fracciones. Claro, nos va a quedar un número decimal, pero sería un número más pequeño que los números que tenemos actualmente. Procedemos a organizar los términos. Esta es nuestra tercera ecuación. Perfecto, tenemos nuestra tercera ecuación ya encontrada. Nos faltaría encontrar nuestra última ecuación, la cual sería pues el análisis del último nodo. ¿Cuál es nuestro último nodo que nos falta analizar? Ya analizamos el supernodo, ya analizamos el nodo 2. Nos faltaría analizar este nodo, que es el nodo 3. Muy bien, vamos a ver qué elementos tocan al nodo 3. Como vemos, hay dos resistencias de 5 ohms que tocan al nodo 3. Y como vemos, también hay una fuente de corriente de 2 amperes que entra al nodo 3. Pero no obstante, tenemos que estos elementos resistivos que están tocando al nodo 3 a su vez están tocando al nodo 4 y al nodo 2. Procederemos a hacer el análisis del nodo. Decimos nodo número 3 o nodo B3. Vamos a analizar todos los elementos que estuvieran tocando al nodo 3. ¿Qué elementos? Dos resistencias, si recordamos, de 5 ohms cada una. Por eso es 1 sobre 5 y 1 sobre 5 multiplicando al nodo en el que estamos analizando, B3. El siguiente paso sería ¿qué elementos están tocando el nodo 3 pero a su vez están tocando otros nodos? Habíamos dicho que esas dos resistencias, una estaba tocando al nodo número 2 y otra al nodo número 4, por lo cual decimos la resta de los elementos que toquen a otros nodos, 1 sobre 5 de B2 menos 1 sobre 5 de B4, porque como podemos observar, ambas resistencias que tocan al nodo 3 son de 5 ohms y a su vez tocan al nodo 4 y al nodo 2, como habíamos dicho. ¿Qué más sigue? Igual a que ¿hay alguna corriente que esté entrando a ese nodo? Sí, sí la hay. Como podemos observar, hay una corriente de 2 amperes. Una fuente de corriente de 2 amperes está entrando a este nodo. Como está entrando, entonces se representa como positiva. Ponemos igual a 2 amperes. Podemos decir que esta es nuestra ecuación número 4, pero realizaremos las siguientes operaciones correspondientes para su reducción. ¿Qué podemos hacer? Esta es nuestra ecuación número 4. Podemos quitar estas fracciones para hacerla un poco más sencilla de ingresar a una calculadora de sistemas de ecuaciones. ¿Cómo podemos hacerla más sencilla? Como habíamos visto en las ecuaciones anteriores, podemos multiplicar por algún número toda la ecuación para que nos dé algo más sencillo. ¿Por qué número podríamos multiplicar en este caso? En este caso podemos multiplicar todo por un 10. Entonces esta es nuestra ecuación número 4, organizando los términos. Y esta es nuestra ecuación número 4. Perfecto, hasta ahorita tenemos nuestras 4 ecuaciones. Ya hemos analizado todos nuestros nodos. A su vez, pues resolveremos el sistema de ecuaciones, recapitulando nuestras ecuaciones para saber cuáles tenemos. Para realizar la resolución del sistema de ecuaciones, podemos meter una calculadora de sistemas de ecuaciones para facilitarnos el trabajo.
Entonces, por lo cual podemos decir, en la primera ecuación nada más tenemos B1 y B4, pero no obstante este es un sistema de 4×4. Aunque no esté aquí un número de las otras nodos o de las otras variables que son B2, B3, podemos decir que aquí podemos llenar la ecuación diciendo más 0 de B2 y más 0 de B3. En la segunda ecuación tenemos términos de todas, en la tercera ecuación tenemos términos de todas. En la última ecuación nos falta términos de la primera, por lo cual podemos completar con un 0 más 0 de B1. Ahora, si metemos nuestras ecuaciones en una calculadora de sistema de ecuaciones, obtenemos los siguientes resultados. Esos son nuestra solución a este sistema de ecuaciones. Son nuestros voltajes de cada nodo. Después de obtener los voltajes de cada nodo, procederemos a encontrar lo que nos pide. Procederemos a encontrar lo que nos pide el circuito. ¿Cómo se encuentra una potencia? Se multiplica voltaje por corriente. Y el voltaje de esta fuente aquí era igual. Como podemos observar, también nos pide encontrar Y el problema, así que procederemos a encontrarlo. Y se encuentra de la siguiente manera. Y es igual a ¿qué? Nos ponemos a analizar. Aquí tenemos que era Y, aquí tenemos que fluye en la resistencia de 10 ohms y está conectada al nodo 1, por lo cual esta resistencia tiene el voltaje de este nodo, ya que como está conectada al nodo 1 y al nodo 0, solo influye el voltaje 1. Entonces procederemos a encontrarlo, lo cual nos da lo siguiente. Al hacer la división tenemos 1.41935 amperes. Ya tenemos la corriente Y. Este es uno de los parámetros que nos pide el problema, y el cual nos servirá para encontrar el voltaje de la fuente dependiente. Para encontrar el voltaje de la fuente dependiente habíamos dicho que era BFD igual a 5 veces Y. ¿Cuánto vale Y? 1.41935. Esto nos da igual a 7.09675 volts. Ese es nuestro voltaje. Como podemos observar, para encontrar la potencia ya tenemos el voltaje, nos falta encontrar la corriente. ¿Cómo encontraremos la corriente de esta fuente? Haciendo un análisis de ese nodo, haciendo un LSK, lo cual tenemos. Vamos a analizar el nodo 1 en este caso. Analizaremos el nodo 1, qué corrientes entran ahí. Como podemos observar o recordar, en un elemento activo la corriente siempre va de menos a más. Eso quiere decir que esta corriente de esta fuente va hacia este lado. En unas resistencias son caídas de tensión, van de más a menos. Entonces la corriente de esta resistencia va hacia acá, la corriente de esta otra resistencia va hacia abajo. Entonces podemos decir que a este nodo, el cual es B1, entrará la corriente de la fuente dependiente IFD. Salen dos corrientes de resistencias, podemos llamarlas en este caso IR5 y IR6 para identificarlas más fácil. Podemos recordar, todas las que entran son positivas, todas las que salen no son negativas. Entonces estas dos corrientes las podemos encontrar, las de las dos resistencias, y queremos encontrar la de la fuente, así que la vamos a despejar pasando estas dos para este lado. Vamos a encontrar las dos corrientes. IR5 primero. IR5. ¿Qué voltaje hay en esa resistencia? Podemos observar que dicha resistencia se encuentra entre dos nodos. Entonces el nodo 1 queda en el lado positivo, el nodo 2 queda en el lado negativo. Procedemos a hacer esa resta de voltajes. Todo eso sobre 10. La corriente en la resistencia 5 o IR5 como la llamamos nos da de 0.54839 amperes. Si realizamos esta operación, dividimos entre 10, nos da esta corriente. Ya tenemos una, nos falta otra. Pero IR6 a qué es igual. Habíamos dicho hace unos momentos que encontramos la corriente Y va en el mismo sentido que la corriente de la resistencia. Entonces por lo tanto Y es igual a la corriente que hay en esta resistencia. Entonces dicho valor ya lo tenemos. IR6 es igual a Y. Entonces ya encontramos todas las corrientes que nos hacían falta para encontrar la corriente de nuestra fuente dependiente, lo cual nos da IFD, nos da de 1.96774 amperes. Ahora ya tenemos todos los datos, ya teníamos el voltaje de nuestra fuente dependiente aquí
y ya teníamos nuestra corriente de nuestra fuente dependiente, por lo tanto podemos encontrar su potencia. Potencia en la fuente dependiente es igual a amperes. Haciendo la debida multiplicación tenemos lo siguiente. Obtenemos una potencia de 13.96 watts. Con esto hemos encontrado los parámetros que nos pide el circuito. Ahora que hemos encontrado los parámetros solicitados por el circuito, solo nos queda hacer la simulación del mismo para comprobar nuestros resultados. Como podemos apreciar, los resultados que hemos obtenido en nuestro ejercicio son los mismos que en la simulación. Esto se comprueba gracias a que los voltajes de nodo nos dieron igual a los de la simulación, al igual que la potencia.